Hola amigos y amigas del canal, hoy día nos volvemos a ver, esta vez para compartir lo siguiente. Ustedes ya saben que estamos trabajando en torno a las estrategias para fortalecer nuestra felicidad. Y hoy día vamos a conversar sobre el perdón. Cuando alguien es injusto con nosotros, nos daña, nos ataca, genera un daño que puede ser físico, emocional, sexual, económico, entre otros. En esos momentos surge la necesidad en nosotros de evitar a esta persona o incluso de vengarnos de ella, es decir, hacerle pasar por lo mismo que nos ha hecho. Las religiones del mundo defienden el perdón y lo definen o lo hacen ver como reprimir, ¿cierto?, esta evitación o esta venganza que podemos tener hacia la otra persona. Y en vez de eso, ¿cierto?, optan por sustituir por actos más benéficos, comportamientos más positivos hacia los demás. Los psicólogos utilizan el término de forma distinta. Y vamos a explicar de qué se trata el perdón en la psicología. El perdonar en psicología no es reconciliación. No necesariamente se van a volver a restablecer los lazos que ya se rompieron. Tampoco es condonar. No significa entonces justificar, minimizar o tolerar la victimización o el daño. Por otra parte, perdonar no quiere decir excusar. Es decir, proporcionar circunstancias atenuantes o un buen motivo ni negar el daño. Y en último lugar, perdonar en psicología tampoco significa olvidar. Perdonar en psicología más bien significa tomar cierta distancia respecto a lo que sucedió. Pero para eso necesitamos tener presente qué fue lo que sucedió, no nos sirve de nada olvidar. Ahora, ¿cómo podemos saber si hemos perdonado? Si nosotros cambiamos esta necesidad de evitar a esta persona o esta necesidad de dañar a esta persona por un sentimiento positivo, por el deseo de favorecer quizá a esta persona o alguna situación relacionada con ella, probablemente hemos perdonado. Ahora les voy a proponer que hagamos el siguiente ejercicio. Yo les voy a nombrar algunas frases y ustedes tienen que considerar de 0 a 10 cuán identificados se sienten con estas frases. 0, nada, en absoluto, ¿cierto? Y 10, totalmente identificado con estas frases. Vamos con las frases. La primera dice así: haré que me las pague. Tómense su tiempo para evaluar cuán identificados se sienten. Después dice: quiero que sufra y se sienta fatal. Hagan lo mismo, evalúen cuánto sentido les hace esa frase. Vivo como si no existiera. Mantengo la mayor distancia posible entre nosotros. Cuanto más de acuerdo estén con estas frases, quiere decir que más hay que trabajar, porque no hemos perdonado aún. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? Perdonar es un acto que hacemos por nosotros, no por la persona que nos hizo daño, por nosotros, por nuestro bienestar. Si uno tiene fuertes motivos para no perdonar a alguien, hay que respetarlos. Cada cual sabe y siente qué debe hacer a cada momento, y es importante respetarse. Si es adecuado para ti perdonar, recuerda que perdonar no quiere decir que vamos a volver a tener la misma relación con el otro. Porque ya lo revisamos en psicología, perdonar no es igual a reconciliar, necesariamente. Hay muchos proverbios populares que vienen a decir algo así como que aferrarse a la amargura o el odio te hace más daño a ti que al objeto de tu odio. Y ustedes recordarán, los que saben de budismo, que Buda dice que agarrarse a la ira es como coger una brasa para arrojársela a alguien. Es decir, que el que se quema es uno.
Eso es importante recordarlo. Perdonar es un acto que hacemos por nosotros, no por la otra persona, por nosotros. Es un acto de amor hacia nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? Obviamente que tiene beneficios positivos. Partamos por beneficios emocionales y beneficios físicos. Por beneficios emocionales entendemos que cambiamos las emociones negativas, ¿cierto? Los sentires negativos, la depresión, la hostilidad, la irritabilidad, la ansiedad, por bienestar, por plenitud, por calma. Y eso sí o sí influye en nuestra salud física. Ya revisamos que ambas, ¿cierto?, están muy comunicadas entre sí. Las personas que perdonan son más capaces de identificarse con los demás, de sentir empatía, de ponerse en el lugar del otro. Las personas que perdonan se enfocan en el futuro, al contrario de las personas que no perdonan, que se quedan en el pasado y viven pensando en lo que sucedió. Las personas que perdonan desarrollan un alto sentido espiritual, un alto sentido de ser en este mundo y compartir junto a los otros, un alto sentido de comunidad, podríamos decir. Si te hace sentido perdonar, vamos a revisar algunas formas de poner en práctica el perdón, para así recibir todos los beneficios que hemos hablado. En primer lugar, es importante apreciar ser perdonado, recordar en qué momento quizás nosotros hicimos daño al otro, cómo el otro recibió nuestras disculpas, cómo el otro pudo perdonarnos y qué aprendimos nosotros de ese momento. Eso es importante tenerlo visible. En segundo lugar, entre las estrategias que nos propone la autora de este libro, que estamos revisando ya hace semanas, tenemos el escribir una carta de disculpa. Es decir, describir todo lo que haya pasado en algún momento en que nosotros nos equivocamos, pedir las disculpas correspondientes, pero además proponer alguna especie de reparación frente a lo que sucedió. Tratar de enmendar de alguna forma lo que sucedió. Y si para ti es un objetivo restablecer esta relación, también hacerlo ver en la carta, dejarlo explícitamente. Ahora, esta carta puede enviarse o no, va a depender de lo que tú desees. En algunos momentos puede ser muy adecuado enviarla, pero en otros quizás no lo sea. Por lo tanto, la decisión va a ser tuya. El mero hecho de escribir, de mostrar este arrepentimiento, va a generar un bienestar en ti. Así que el mero hecho de escribirlo ya va a ser positivo, para que tú evalúes si finalmente esta carta tiene que llegar a destino. En tercer lugar, tenemos que vamos a imaginar una situación de perdón. Lo primero es que vamos a hacer es rememorar, ¿cierto? Volver a nuestro pasado y buscar alguna persona que nos haya agredido. Nos vamos a conectar con esa situación. En ese momento yo voy a tratar de mirar como esa persona, voy a tratar de oír como esa persona y voy a mirar a esa persona como un todo, no solamente como ese aspecto que me ofendió a mí, sino como un todo. Y voy a tratar de darle el perdón a esa persona en base a lo que yo vaya sintiendo en este ejercicio. ¿Por qué se recomienda imaginar? Porque imaginar, independiente de que no está sucediendo en el momento, me ayuda a manejar mi estrés, disminuye mi estrés. Por eso se promueve este ejercicio en ese libro. En cuarto lugar, tenemos la idea de ahora escribir una carta, pero ya no de disculpas, sino de perdón. En esta carta nosotros vamos a rememorar, ¿cierto?, alguna persona en alguna situación que nos haya agredido, nos haya dañado, y vamos a hacer el esfuerzo de perdonar mediante la escritura.
Es importante que en esta carta, ¿cierto?, tú expliques cómo te afectó la situación, cómo fue el daño que te hizo en ese momento y cómo te afecta hasta ahora, hasta el presente, que lo dejes por escrito. También es importante que digas qué es lo que hubieses deseado que esa persona hubiera hecho, ¿ya? Y también es relevante finalizar con una declaración explícita de perdón y comprensión. Como por ejemplo, ahora me doy cuenta que lo que pasó, que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer en aquel momento y te perdono. Esa puede ser una frase de perdón. Con respecto al tema de las cartas y volviendo a lo que yo ya les mencionaba, a veces será adecuado enviarla y otras veces no. En esta carta de perdón, recuerda que el perdón es algo que hacemos por nosotros, por el amor que tenemos a nosotros, no necesariamente hacia la otra persona. Recuerda que parte de aquí, de un amor propio, de dejar ir. Tú decides, la envías, no la envías, es decisión tuya. Si tú estás interesado en restablecer esta relación con esa persona que te dañó, que te afectó en aquel momento, probablemente va a ser positivo que tú envíes esta carta, ¿ya? Solo si ese es tu sentir, si tú quieres hacer eso, porque ya veíamos que perdonar no necesariamente es reconciliar. A medida que yo iba contándoles sobre esta estrategia, iba pensando en el desafío que tenemos por delante, porque perdonar es algo que requiere esfuerzo, motivación. No es algo que salga por sí solo. Es necesario tener esa fuerza de voluntad para poder hacerlo. Por lo mismo, es importante que busquemos figuras de inspiración. Hay personas que han pasado por situaciones realmente traumáticas y pese a eso han logrado perdonar. Es relevante empaparse de estas experiencias, de estos sentires, de estas motivaciones que hay. En este libro, La ciencia de la felicidad, yo leí una historia que me conmovió y me sorprendió gratamente. Es difícil entender muchas veces cuando en situaciones tan traumáticas las personas logran perdonar. Yo los invito a buscar, a utilizar las redes sociales de una forma constructiva. Busquen situaciones en que el perdón ha estado presente. Déjenmelas escritas en este comentario, abajito, en este video. Qué relevante sería que pudiéramos compartir esas circunstancias, esas motivaciones que llevaron a estas personas a efectuar este perdón. Ya para finalizar, si estás viviendo una situación en que no te deja avanzar, viviste una situación en que alguien te dañó y estás ahí pensándolo y repensándolo, es importante que trates de controlar estos pensamientos, que partas por ti. Puedes dirigirte al video cómo eliminar estos pensamientos o controlar estos pensamientos repetitivos. O finalmente, si no puedes hacerlo por ti mismo, puedes buscar ayuda profesional. Es importante que tú tengas esa posibilidad de poder dejar atrás lo que ya pasó y vivir, ¿cierto?, lo que está pasando en este momento. Algo más que quiero compartirles antes de dar por finalizado este video es lo siguiente. La autora menciona en este libro que la teoría de la catarsis, es decir, cuando a uno le dicen que golpee un saco de arena, que golpee un cojín o que golpee las cosas con un bate, nos suele ayudar a calmar la hostilidad, pero solo por ese momento. Es decir, que a largo plazo la hostilidad sigue creciendo porque repasamos una y otra vez lo que sucedió. En base a eso, y por lo mismo, es importante que ustedes ocupen otro tipo de estrategias, como las que ya revisamos anteriormente. Y también es importante que siempre se dé la posibilidad de consultar a un terapeuta. Si ustedes lo necesitan, háganlo.
Dentro de nosotros hay un sabio interno, como yo ya se los había mencionado anteriormente. Si ese sabio interno les dice que es momento de consultar, a por ello. Amigos y amigas de YouTube, hoy día tuvimos la posibilidad de hablar sobre el perdón, algo muy necesario. Si este video tú sientes que le puede ayudar a alguien más, por favor compártelo, que este video recorra todo lo que tiene que recorrer. Lo que yo aprendí en este capítulo me llenó de paz y espero que eso mismo se siga replicando por donde tenga que replicarse. Para mí es un gusto enorme reunirme contigo semana a semana. Nos vemos. Chao.